Cuando preparo un vídeo sobre una película, suelo centrarlo en los conceptos que se mantienen a lo largo de esta, en las ideas visuales que de algún modo definen esa película. Sin embargo, El castillo ambulante está poblada de ideas que definen a su director, Hayao Miyazaki. Muchos directores tienen una seña de identidad propia, y de hecho algunos parecen esforzarse por dejarla clara. Una vez le dijeron al director Frank Capra que hacer cine es tener la oportunidad de tener a un grupo de personas encerrado durante 2 horas escuchando lo que tengas que decir. Así que es importante decirles algo. Es muy posible que esta idea la repita en futuros vídeos, porque me parece muy representativa de lo que debería ser el cine. O por lo menos eso que entendemos como el cine en mayúsculas. Curiosamente, parece que Hayao Miyazaki está de acuerdo, ya que todas sus películas expresan un ideario común, aunque cada una toque diferentes argumentos o ambientaciones. Hoy, a petición de los Patreons, vamos a hablar de El castillo ambulante, dirigida por Hayao Miyazaki en 2004. Para hacer el vídeo tengo que hacer spoilers, así que si aún no lo has visto, aquí te espero. Basada en la novela del mismo título de Diana Wynne Jones, El castillo ambulante nos cuenta la historia de Sophie, una chica que un día cae bajo una maldición que la convierte en una anciana de 90 años. Para deshacer la maldición, decide ir en busca de Howl, un poderoso mago del que se cuenta que se queda con los corazones de las chicas guapas, y que habita en un extraño castillo móvil. Al llegar al castillo, conoce a Marco, el aprendiz de Howl, y a Calcifer, un demonio del fuego que se encuentra unido al mago también por culpa de una maldición. Así que Sophie y Calcifer pactan ayudarse mutuamente a liberarse de sus respectivas maldiciones. La idea principal de la película es la idea de un ciclo. En un momento del film, Howl le da a Sophie un anillo que la guiará donde ella quiera ir si lo desea desde su corazón. La primera vez que lo usa es para llegar hasta Calcifer, que está en el castillo y que por lo tanto supondría llegar a un lugar seguro, ya que la están persiguiendo. Más adelante, cuando Sophie cree haber matado a Howl y a Calcifer, el anillo la guía hacia una puerta mágica que la lleva al pasado, al momento en el que Howl aceptó la estrella. Esta escena culmina con Sophie diciéndole a Howl que ella puede ayudarle y que la busque en el futuro. Así es como nos muestra Miyazaki el primer encuentro entre Sophie y Howl al principio del film. La mano de Howl con el anillo que te guía hacia lo que deseas desde tu corazón es lo primero que vemos llegar hasta Sophie. Hayao Miyazaki refuerza la sutil idea del ciclo a lo largo de la historia, repitiendo momentos o creando escenas que sean una rima de las que ya hemos visto antes. Al principio de la historia, cuando Howl llega con Sophie en su primer encuentro, se disculpa por llegar tarde. Perdona el retraso. En el tramo final, Sophie, tras descubrir el pasado de Howl, hará exactamente lo mismo. Lo siento, ¿llegó demasiado tarde? En su primer encuentro, Howl y Sophie huyen de los esbirros de la bruja del páramo, y al comenzar a volar, suena un vals. ¿Lo ves? ¿Y qué tiene que ver? Pues que el vals es un baile en pareja en el que los desplazamientos que se realizan forman círculos, así que es una forma musical que nos remite a un concepto visual. En su película de 1968, 2001, Una odisea del espacio, Stanley Kubrick utiliza un vals, el Danubio azul, para reforzar la idea de movimiento circular de las órbitas en el espacio. Y sí, muchos años después, los Simpson utilizarían este mismo tema a modo de parodia cuando Homer va al espacio. Una cosa maravillosa de las ideas en cualquier forma de arte es que van saltando de autor en autor y de obra en obra, en muchas ocasiones de forma totalmente inconsciente. No sé si Hayao Miyazaki pensó específicamente en esta idea de 2001 de Kubrick, pero no me cabe duda de que esta película la ha visto. ¿Por qué? Pues básicamente porque todos los que de verdad son grandes directores tienen una cultura cinematográfica brutal. Y no solo Tarantino, aunque por algún motivo solo sale su nombre cuando se piensa en un director que además sea muy cinéfilo, pero me estoy desviando del tema. Hayao Miyazaki plantea El castillo ambulante como un cuento en forma de vals entre sus dos protagonistas. Toda la historia es una danza en ciclos entre Howl y Sophie, no solo para conocerse entre ellos, sino para conocerse a sí mismos. Ella pasará de ser una chica tímida y ninguneada a defender sus convicciones, y él dejará de ser un niño caprichoso que huye para proteger lo que ama.
Miyazaki es un gran amante de la naturaleza, y esto se puede ver prácticamente en toda su filmografía, así que el castillo ambulante no iba a ser una excepción. En los primeros minutos del film, vemos que la ambientación de este mundo tiene un tono steampunk. El steampunk es una corriente artística surgida alrededor de la década de 1980. Sus características principales son una ambientación retrofuturista, es decir, una estética clásica pero con tecnología avanzada. Además, suele ser de estilo victoriano, donde la base de la tecnología es el vapor. En el caso del castillo ambulante, está la curiosidad de que la ciudad de Sophie está inspirada en la ciudad francesa de Colmar. Hayao Miyazaki aprovecha esta ambientación para lanzar su mensaje ecologista tan característico en su filmografía. A lo largo del film, el director utilizará el humo, el vapor o incluso las nubes de tormenta o la niebla para transmitir ideas negativas, en contraposición al cielo despejado. Pero, Sebastián, las nubes y la niebla son parte de la naturaleza. Y aquí es donde entra el concepto del sistema de imágenes. Simplificando mucho, el sistema de imágenes es una técnica que se basa en el uso de una imagen, un elemento o una composición visual a lo largo del film, de manera que vaya adquiriendo un significado propio. Un ejemplo de esto serían las espirales en la película Vértigo de Alfred Hitchcock. Miyazaki utiliza las nubes, el humo, la niebla y el vapor como parte de su sistema de imágenes como una misma idea, y de hecho la utilizará como indicador de la progresión de la historia. Así comienza la película, con el castillo de Howl adentrándose en la niebla, y así termina. El castillo vuela por encima de las nubes en un cielo soleado. Y sí, estamos en una ambientación steampunk, por lo que vamos a ver mucho humo. Incluso el castillo de Howl emite humo. Pero lo interesante es cómo utiliza Miyazaki el humo conceptualmente, además de como parte de su ambientación. Después de presentarnos el castillo, una locomotora llena por completo el encuadre de humo negro. Ese mismo humo cubre la ventana de la habitación donde Sophie está trabajando, y este será el primer vistazo que tengamos de la protagonista, rodeada de su trabajo mientras el humo negro le tapa toda la entrada de luz. En este momento también se establece un paralelismo entre Howl y Sophie. Por un lado, la chica está en una habitación aparte, y cuando vienen a invitarla a que se una al resto de compañeras, ella se mantiene apartada visualmente. De hecho, la mujer que interactúa con ella ni siquiera pasa del marco de la puerta. Por su parte, el castillo de Howl se esconde en la niebla cuando pasan los aviones militares. Pronto se nos dirá que hay una guerra y que Howl no quiere participar en ella. Pero el hecho que nos plantean aquí es que ni ella ni él terminan de encajar con sus entornos. Pero volvamos al humo. Miyazaki nos muestra la ciudad llena de humo y vehículos del ejército. La gente parece animada por los desfiles militares, pero claramente no es un buen augurio. Más adelante, en su trayecto hacia el castillo de Howl, Sophie verá un bombardero surcando un cielo entre nubes negras. En otro momento veremos a Howl huir de una batalla por el único resquicio de cielo abierto entre todas las nubes negras. Y ya en el tramo final del film, un bombardero sumirá a la ciudad en fuego y humo. Y de hecho, es el humo del cigarro de Suleiman el que provoca que les acaben descubriendo al tener que abrir la ventana para ventilar. Lo interesante respecto al sistema de imágenes establecido por Miyazaki lo tenemos relacionado con el castillo de Howl. La primera vez que lo vemos, aparece entre la niebla y resulta inquietante. Cuando Sophie va al páramo y se encuentra de cara con el castillo, lo vemos desde su punto de vista, y ella solo ha oído habladurías oscuras sobre Howl. Es cierto que ha tenido una bonita experiencia con un mago, pero el castillo resulta atemorizante. Por este motivo lo vemos rodeado de nubes negras y niebla. A medida que Sophie va conociendo a los habitantes del castillo, descubre que no hay maldad en ellos, y por lo tanto su percepción cambia, y la nuestra como espectadores también. El diseño del castillo tiene una motivación propia, por lo que no es momento de que cambie. Sin embargo, sí que va a cambiar la forma en la que nosotros los espectadores lo percibimos, ya que pasa a estar vinculado con el sol y la naturaleza. Incluso cuando lo veamos de noche, ya no estará sumido en tinieblas. Y de nuevo, recordad que la ambientación es steampunk, por lo que el castillo deberá seguir soltando vapor, pero este ya no se usará para darle un tono a su presencia. Ya he hablado en otros vídeos del uso del espacio escénico para mostrar ideas, como el sótano en The Babadook o en uno de los capítulos de The Last of Us. Así que ahora toca hablar del castillo de Howl. Como hemos visto hasta este momento, el propio castillo nos marca la evolución de la película, comenzando así y acabando así.
Pero el castillo oculta un simbolismo mucho más interesante, ya que funciona como una metáfora del propio Howl. La primera vez que oímos hablar de Howl, se nos dice que es un mago que se dedica a quitarles el corazón a las chicas. Más adelante veremos que Howl tiene diferentes identidades, entre ellas Jenkins y Pendragon, pero él mismo dice que tiene las identidades que sean necesarias para mantener su libertad. El punto es que nadie le conoce realmente, y que todo lo que sabemos de Howl son habladurías oscuras. Del mismo modo, el castillo se nos presenta casi como un monstruo, al menos hasta que lo conocemos. Y además, el propio castillo está en continuo desplazamiento para mantener la libertad de Howl. Cuando Sophie entra por fin en el castillo, a los primeros que conoce son a Calcifer y a Marco. Calcifer tiene en su interior el corazón de Howl, y esta es la raíz de la maldición que les mantiene unidos, por lo que lo primero que conoce Sophie cuando se adentra en la temible fachada del castillo es el cálido corazón del mago. Y justo al día siguiente conocemos a Marco, el aprendiz de Howl que se disfraza de hombre adulto para atender a los clientes. La idea que se nos deja caer es que dentro de esa fachada de monstruo lo que hay es un niño y un cálido corazón. Justo lo que veremos que es verdaderamente Howl a medida que le vayamos conociendo. Sophie pondrá en orden ese desastre interno de Howl, quien llegará a mostrarse tal cual es, con sus miedos y debilidades ante la chica. La evolución de Sophie y Howl como personajes sucede a la par. El amor que sienten el uno por el otro hace que se vayan influenciando mutuamente. Del mismo modo que Sophie irá venciendo su maldición apoyada en la confianza y el valor que le da el amor que siente por Howl y los demás, el castillo cambiará a medida que él evolucione. Cuando Howl deja de huir para salir a luchar y proteger lo que ama, muestra un cambio total respecto al inicio de la película. Y como el motivo de ese cambio ha sido Sophie, veremos cómo las acciones de Sophie para proteger a Howl son las que provocan los cambios físicos en el castillo. A lo largo de las primeras escenas se nos muestran varios rasgos relacionados con Sophie. La primera vez que la vemos está rodeada por su trabajo y aislada del resto de chicas. Más adelante, cuando los soldados la acosan, está visualmente en una posición inferior. Después, llega a hablar con Letty, y aquí se establece un detalle interesante. Vemos que Letty está rodeada de hombres que tratan de llamar su atención. No está en una posición de inferioridad, como Sophie con los soldados. Además, durante las escenas que tiene con Sophie, vemos como varios hombres llaman su atención, o le ofrecen algo, o simplemente la saludan. A diferencia de Sophie, Letty se hace notar. Precisamente, la conversación entre ellas termina cuando Letty ignora momentáneamente a Sophie, mientras ella trataba de hablar de algo importante. Es en ese punto que la protagonista simplemente se despide, y entonces llega la bruja del páramo faltándole el respeto, y cuando ella intenta imponerse... La protagonista debe aprender a confiar en sí misma, pero su convicción y voluntad surgirá del amor que siente hacia Howl. Cuando su convicción es fuerte, Sophie rejuvenece, y cuando los malos pensamientos sobre ella misma la asaltan, la maldición vuelve a aparecer. Al final de la historia, Sophie quedará con el pelo plateado, como muestra de su experiencia. Esta Sophie no es esta Sophie, ya que ha evolucionado y ha aprendido cosas, del mismo modo que Howl sentirá en su pecho la pesada carga de tener un corazón. En palabras del director Hayao Miyazaki, tener una película donde hay una figura malvada y la persona buena lucha contra la figura malvada para conseguir el final feliz es una forma de hacer una película, pero eso significa que tienes que dibujar a la figura malvada. Y no es muy agradable dibujar la figura malvada, así que decidí no incluir figuras malvadas en mis películas. Con esta respuesta en tono de broma, el director japonés explicaba por qué no hay villanos en sus películas. Lo cierto es que los films de Miyazaki no son luchas del bien contra el mal, y El castillo ambulante es quizás la que mejor lo muestra. Al principio del film oiremos barbaridades sobre Howl, pero descubriremos que en realidad es inocente como un niño. La bruja del páramo se presenta como una villana que maldice a Sophie, pero más adelante Suliman nos explicará que la bruja fue presa de un demonio de la codicia, y de hecho, a partir de que es purgada, se comportará como un personaje inocente y bondadoso. Howl llega a decirle a Sophie que los soldados que la acaban de acosar en realidad no son tan malos, y él mismo se apiada de todos los magos que se han entregado a esa guerra sin sentido.
En la escena de las escaleras vemos el resentimiento de Sophie hacia la bruja del páramo por haberla maldito, pero cuando por fin llega arriba, se apiada de ella y la anima para que consiga subir. Por otro lado, Madame Sullivan solo cumple con sus obligaciones como parte del gobierno, y la forma abrupta y simplona con la que decide poner fin a la guerra solo deja de manifiesto lo estúpida y sin sentido que ha sido esta desde el inicio. Y por último, Calcifer, que se presenta como un demonio del fuego, pero que en todo momento es un personaje entrañable, que incluso regresa con los protagonistas tras ser liberado, porque les echa de menos. Calcifer, por cierto, tiene una de las frases más representativas de la filosofía de Miyazaki en todo el film, cuando le dice a Howl que... No soporto el fuego de la pólvora. Es un fuego que no tiene ninguna clase. Y esta es la verdadera clave de toda la filmografía de Miyazaki. El ser humano es parte de la naturaleza, y no hay tal cosa como buenos o malos. Hayao Miyazaki explicó en una entrevista que cuando hizo el viaje de Chihiro quería encontrar un modo especial para entrar al mundo mágico, pero finalmente acabó optando por la sencilla idea de cruzar una puerta. Durante los primeros minutos del castillo ambulante, Miyazaki nos muestra un mundo steampunk, y no es hasta la huida de Howl y Sophie que se nos introduce la magia en este mundo. Howl se deshace de los soldados con un hechizo sencillo, pero el espectador debe percibir la magia como algo maravilloso. Y además, Sophie quedará totalmente prendada de ese misterioso mago. Así que la entrada al mundo mágico que nos ofrece Miyazaki esta vez es volando. De nuevo, Miyazaki aprovecha una idea visual muy reconocida, la idea de que volar es sinónimo de magia, y el detalle añadido del vuelo de los futuros amantes, que tienen un lugar de intimidad por encima del resto del mundo. En el tramo final del film descubriremos cuál es el vínculo que une a Howl y Calcifer. Sin embargo, Miyazaki nos ha mostrado el origen de este vínculo prácticamente desde el inicio del film, como en la imagen que queda grabada en la mesa o la visión que Sullivan le muestra a Sophie. Ambas son representaciones de ese momento, pero al igual que la protagonista, aún no estamos listos para entenderlas. Esto se podría haber quedado en 2 detalles y ya, pero Miyazaki es bastante más sutil. La clave está en Calcifer. Calcifer mantiene el castillo en funcionamiento, calienta el agua y es quien mantiene la conexión del castillo con las diferentes puertas. De hecho, él mismo dice que es el único que trabaja. ¡Claro que sí! ¡Aquí solo trabajo yo! Como ya he mencionado antes, el castillo es una metáfora del propio Howl, y Calcifer es el corazón de ese castillo. Y es que, como sabremos al final, el corazón de Howl está físicamente dentro de Calcifer, pero lo interesante es que el director nos lo va a dejar claro muchísimo antes. Cuando Sophie comienza a limpiar y poner orden, el pequeño demonio teme apagarse y vemos como Howl lo toma en su mano y lo aviva. Ya habíamos visto que hay algo físico dentro de Calcifer, pero aquí se nos hace un plano detalle del corazón latiendo. En un momento del film, Howl reconoce que estuvo algún tiempo con la bruja del páramo, pero que perdió el interés en ella y se fue. De esta manera podríamos entender que la bruja quiere algún tipo de venganza hacia el mago, pero cuando ella llega al castillo después de haber recuperado toda la inocencia, lo primero que hace es fijarse en Calcifer y decir que es un fuego muy bonito, algo que hará varias veces más. La bruja del páramo está enamorada de Howl, y su actitud anterior era de puro despecho. Cuando ve su corazón representado por Calcifer, le parece muy bonito. Es decir, la bruja del páramo sigue enamorada de Howl, y por eso quiere desesperadamente su corazón. Pero en el tramo final entiende que no le pertenece y se lo entrega a Sophie. Un detalle menor, pero que quiero comentar, tiene que ver con el sentido de lectura. Tanto cuando hablamos de texto como a la hora de visualizar una imagen, lo hacemos en una dirección. En el caso de Occidente es de izquierda a derecha, y en el caso de Oriente de derecha a izquierda. Este es el motivo de que el cómic europeo y americano se lea así, y el manga se lea así. ¿Y qué tiene que ver con la imagen? Pues que, como occidentales, tenemos tendencia a ver como natural un desplazamiento de izquierda a derecha, ya que este movimiento nos da sensación de avance.
mientras que el sentido contrario nos da sensación de estatismo o de bloqueo. Sin embargo, en Japón estas ideas funcionan al revés, de manera que tenemos estatismo en el lado derecho y sensación de avance cuando vamos hacia el lado izquierdo, debido a su sentido de lectura. Un ejemplo clarísimo de esta idea lo podemos encontrar si vemos el ukiyo-e titulado La Gran Oda de Kanagawa, realizado por Hokusai. En él vemos la representación de un tsunami llevándose por delante 3 barcos. Esta imagen es muy conocida y estoy seguro de que todos la habéis visto alguna vez, como también estoy seguro de que muchos ni siquiera os hayáis percatado de que hay 3 barcos en la imagen. Y esto tiene que ver precisamente con el sentido de lectura. Como occidentales, nuestro sentido de lectura nos lleva a ver la imagen de izquierda a derecha, así que nuestra interpretación natural de la imagen es acompañar el movimiento que seguiría la ola. Sin embargo, para un japonés, como el autor de la obra, Hokusai, el sentido de lectura es de derecha a izquierda, por lo tanto, su interpretación natural de la obra es seguir la trayectoria de los barcos que se topan con un monstruoso tsunami del que no tienen escapatoria. Durante el primer acto del Castillo Ambulante, Miyazaki utiliza el sentido de lectura de la imagen para transmitir ideas. Cuando vemos a Sophie viajar de izquierda a derecha, el sentido antinatural para un japonés, la chica estará rodeada por elementos negativos, como la humeante tecnología o maquinaria de guerra, será tapada por armamento o estará en peligro, mientras que cuando emprenda su viaje para solucionar su maldición, lo hará de derecha a izquierda, lo que la llevará de la ciudad a la naturaleza. Estamos en 2023 y muchos occidentales estamos familiarizados con el sentido de lectura japonés, porque el manga se ha globalizado. Del mismo modo que los japoneses están muy influenciados por Occidente desde que culturalmente se abrieron al mundo. El punto es que Miyazaki establece una idea para cada dirección de movimiento, basado en sus percepciones culturales, pero que cualquiera puede entender. Y aquí algunos me diréis, Sebastián, no me cuentes historias, que los videojuegos japoneses avanzan de izquierda a derecha y ese es nuestro sentido de lectura. Es cierto, pero recordad que Japón entró al mundo del videojuego mucho más tarde que Occidente. Y de hecho, Sega, una de las primeras empresas japonesas en exportar videojuegos a Occidente, en realidad está fundada por 2 occidentales. Así que el sentido de lectura occidental se impuso en el mundo del videojuego. Volviendo a El Castillo Ambulante, Miyazaki juega a lo largo de toda la película con el sentido de movimiento de los personajes, como esta escena en la que Howl vuela por la zona de guerra de izquierda a derecha. Cuando el mago huye de sus perseguidores, lo hará de derecha a izquierda. Además, como ya hemos visto antes, en esta escena tenemos también la idea de las nubes negras y el cielo despejado. Pero como toda norma en el cine, lo que manda es lo que queremos contar. Así que si en una escena es más interesante que el movimiento sea en una dirección, lo hará. Miyazaki utiliza el sentido de lectura como un refuerzo visual a lo que nos cuenta siempre que pueda aportar algo, pero para que esta idea cale en el espectador, necesita plantearla desde el principio del film. Si has llegado hasta aquí, déjame una llamita en los comentarios, y si conoces a algún fan de Estudio Ghibli, pásale este vídeo y Calcifer se pondrá contento. Y recuerda que puedes ayudarme a hacer más vídeos haciéndote Patreon o suscribiéndote al canal. Yo soy Sebastián. Un saludo y hasta el próximo vídeo.